Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre los soportes y las resistencias en el trading. Comencemos. Los soportes y resistencias son conceptos fundamentales en el análisis técnico del mercado financiero, utilizados comúnmente en el trading. Estos niveles son considerados puntos clave en los gráficos de precios, y pueden influir en las decisiones de los traders y en la dirección futura del precio. Un nivel de soporte es un área en el gráfico de precios, donde se espera que el precio de un activo se detenga de caer, y posiblemente rebote hacia arriba. Si lo hace, podría indicar una debilidad en la tendencia bajista actual, pero si es superado, indica una fortaleza. Es especialmente considerado, si el nivel de soporte es quebrado con un buen nivel de volumen. Si el volumen al momento del quiebre es menor comparado con el volumen anterior, posiblemente se trate de un falso quiebre, y los precios vuelvan a sus valores anteriores. En los niveles de soportes, se produce una lucha entre la oferta y la demanda, lo que traerá aparejado dos situaciones: o el soporte se quiebra o no lo hace. Si se quiebra, es porque la oferta del activo es mayor a la demanda, y viceversa. Una resistencia es un nivel en el gráfico de precios, donde se espera que el precio de un activo se detenga de subir y, posiblemente, retroceda hacia abajo. Si lo hace, podría indicar una debilidad en la tendencia alcista actual, y si lo supera, una fortaleza en dicha tendencia actual. Como vimos para el caso del soporte, el volumen aquí juega un papel fundamental, ya que si la resistencia se rompe con fuerza, esto refuerza la tendencia en la que venían los precios, pero si la resistencia se rompe con poco volumen, es posible que los precios retornen a sus valores anteriores. Los traders utilizan los niveles de soporte y resistencia para identificar posibles puntos de entrada y salida en sus operaciones. Es decir que, los soportes y las resistencias se forman por la interacción de la oferta y la demanda. Cuando hay más compradores que vendedores, el precio tiende a subir, y cuando hay más vendedores que compradores, el precio tiende a bajar. Los soportes y las resistencias representan puntos en los que la oferta y la demanda se igualan, lo que puede provocar un cambio en la dirección del precio. Una estrategia de compra común es comprar cuando el precio se acerca a un nivel de soporte. Esta estrategia se basa en la idea de que el precio tiene más probabilidades de rebotar en un nivel de soporte que de romperlo. Una estrategia de venta común es vender cuando el precio se acerca a un nivel de resistencia. Esta estrategia se basa en la idea de que el precio tiene más probabilidades de caer desde un nivel de resistencia que de romperlo. Los soportes y las resistencias también se pueden utilizar para gestionar el riesgo. Por ejemplo, un trader puede colocar un stop loss por debajo de un nivel de soporte para limitar sus pérdidas si el precio cae por debajo de ese nivel. Los soportes y las resistencias pueden ser estáticos y dinámicos. Los niveles estáticos son niveles de soporte y resistencia que se basan en precios específicos históricos o en patrones de precios específicos. Por ejemplo, un nivel estático podría ser un mínimo o máximo histórico, o un punto en el que el precio ha rebotado varias veces en el pasado. Los operadores suelen prestar atención a estos niveles porque representan áreas en las que el precio ha mostrado históricamente cierta relevancia. Los niveles dinámicos cambian con el tiempo, y se ajustan a medida que el precio del activo se mueve. Estos niveles se calculan utilizando herramientas técnicas como medias móviles, líneas de tendencia, en el gráfico, de color bordeaux, bandas de Bollinger u otros indicadores que se ajustan a los movimientos recientes del precio, y de los cuales hablaremos más adelante. Los niveles dinámicos son útiles para seguir la dirección de la tendencia actual, y adaptarse a los cambios en la volatilidad del mercado. Por ejemplo, una línea de tendencia ascendente puede actuar como un nivel dinámico de soporte en una tendencia alcista. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo video.